One small step for man, one giant leap for mankind. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Unos y Ceros Podcast. Estoy como siempre acompañado de mi amigo Javier. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo andás, Raymond? Episodio número 19 ya. No entiendo cómo se nos permitió tanto, la verdad. Es una falta de respeto al podcast que nos hayan He escuchado cosas peores a las que se les permitió más. Ojalá, mierda. Bueno, lo que pasa es que si te cansás, si nos cansamos nosotros, se acabó. pero mientras nosotros nos creamos que estamos haciendo bien las cosas, vamos a seguir. Es cuestión de fe, claro. Javi, tenemos un invitado, un gran invitado hoy también. Sí, pero nosotros siempre buscamos nivel en los invitados. Obvio. Si no, para eso nos quedamos nosotros. Acá no viene cualquiera, Raymond. ¿Y Miguel y Pablín qué son? En un momento fueron invitados y de golpe pasaron a, no sé. ¿Viste tipo los ocupa que se te meten y vos decís, pero ¿en qué momento estos tipos son amigos que ¿cómo se dice en castellano? Overstay their welcome. ¿Cómo se dice en castellano? Que se quedaron más de lo que eran bienvenidos, una cosa así. No sé cuál sería la frase, la expresión en castellano, si es que hay una. Presenta a nuestro invitado, por favor. Hoy tenemos un invitadazo, como dijo Raymond, un high level invitation, así mi nivel de inglés es terrible, ya lo saben. Dieguito de Checkpoint, del podcast Checkpoint. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto conocerlos personalmente y ser parte de sus invitadazos. Nuestro invitadazo. Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de invitarte, Raymond. Tenemos una lista de invitados y Raymond vio ya los invitados que tengo ahí agendados y vos eras uno. Quería tenerte lo antes posible, pero bueno, se me superponen cosas en esta vida cotidiana, pero estoy re contento de tenerte. Ahora vamos a hacerte una pequeña entrevista, pero quiero que sepan, lo adelanto, así lo spoileo. ¿También sabés qué pasa, Javi? Sí. Por ahí, yo a Diego no lo conozco, no conocía su trabajo, pero vos sos muy podcastero y escuchás mucho. Entonces, por ahí vos tenés una admiración a esto. Acá, buena palabra. A este antro no lo invito. Cuando vas por 2 programas, vos decís, a este antro no lo invito. A mí me sigue pasando hoy en día. Ya cuando tenés 15, 16 programas, te la empezás a creer y decir, che, lo voy a traer a este. Me pasa incluso hoy si tengo que invitar a alguien a un show que hago con alguna banda que digo, no, la va a pasar mal, se va a aburrir, mejor no le digo nada. Ah, ¿vos también sos músico, Diego? Sí, de hecho lo que estudié es eso, desde los 14 años. Con respecto a lo que dice Raymond, Diego, por ahí, yo te digo Dieguito de Checkpoint, al que está del otro lado dice, ¿qué carajo es Dieguito de Checkpoint? Pero para los que estamos acá y somos podcasteros y escuchamos hace 10 años podcast, Diego es una especie de referente y Checkpoint es una especie de referencia en lo que son los podcasts de videojuegos. Pero bueno, Raymond, ¿qué te parece si le hacemos la entrevista? Por seniority, decís vos. Sí, Dieguito tiene casi 44 años. Pasa que por eso. No lo decía por tu edad, pero sino por la edad de Checkpoint. Somos todos 40. Tienen seniority, tienen y más por viejos que por diablos. Más por viejos, totalmente. Somos todos acá. Ya que estamos, Dieguito, contame, ¿desde cuándo existe Checkpoint? Checkpoint arrancó en mitad de 2010. La fecha exacta no me la acuerdo, pero siempre usamos como referencia que el primer juego del que hablamos fue el StarCraft 2, que había salido una semana antes del programa, así que esa va a menos a ser la ventana de inicio. Y empezó como un proyecto de... Nosotros nos conocimos, casi todos los que estamos ahora, o sea, todos los originales, nos conocimos en Gameloft trabajando ahí, estábamos en la parte del equipo de control de calidad de los juegos, y como en toda empresa encima empresa de videojuegos en aquel momento, estamos hablando, yo entré en Gameloft en 2006, donde los juegos eran celulares con tapita que corrían Java. Los Java, sí, los jugué todos los de Gameloft. Los jugué todos, es re fan de Gameloft. Tenía muy buenos juegos Gameloft, y entré ahí, bueno, para los que conocen Checkpoint van a sentir los nombres conocidos, para los que no, bueno, para la gente random, pero Ernesto un día me llama y me dice, che, estoy laburando en un lugar que estoy probando juegos para celular, está buenísimo, venite. Y yo estaba sin laburo, me había recibido hace poco y yo me recibí de la carrera de música encima, o sea, ya
básicamente estudié para cagarme de hambre. Y dije, bueno, vamos a probar, qué sé yo. Ernesto era muy amigo mío y no perdía nada. Y entré ahí y ahí conocí a... Bueno, a Ernesto ya lo conocía de antes, pero ahí conocí al resto, a Seba, a Guilla, a Diegote. Y pasaba que en los almuerzos nos pasamos hablando de eso, de juegos, porque éramos todos... Era una empresa donde éramos 150 nerdos, o sea, básicamente éramos todos... buenísimo. Sí, buenísimo. Entonces se armó un grupo de amigos, charlábamos y discutíamos y se armaban discusiones picantes. Y con Fer Espina, que es un amigo nuestro, que fue como mi socio fundador, que él duró 3 programas, pero fue uno de los ideadores de todo esto. Un día charlando, digo, nosotros ponemos una cámara acá. Vamos a meter más gente en la discusión. Decías. Perdón, sí, ahí me llevo. Disculpame, disculpame vos que te... No te he entendido bien y entendí. No, le digo a Fer, le digo, che, un día ponemos una cámara acá y es polémica en el fichín. Por eso metamos más gente en la discusión. Matábamos y lo decía, lo tiré como joda. Y yo con Fer Espina teníamos como... El tipo armaba como varios proyectos que nunca arrancaban, eran como que todas eran súper buenas ideas y nunca ninguna empezaba. Y un día yo descubro la aplicación de podcast en el iPod, no tenía idea qué era, y me puse a investigar y encontré que había podcast de videojuegos en español, de España. Y dije, che, está buenísimo, qué sé yo. Y le digo, che, Fer, ¿por qué no hacemos esto? Y agarramos con lo que hacíamos lo que hacemos en los almuerzos, pero... sí, una sobremesa... Pero en este formato. Y ahí él también se puso a investigar qué era un podcast, qué sé yo, se copó. Y le íbamos a poner polémica en el Escumbar. Ese iba a ser el nombre del programa. Ajá. Pero después vino Fer un día y me dijo, me parece... Fue lo que tenía, que yo eso lo admiro mucho, es como que es un tipo que cuando tiene una idea le va para adelante. No te la consulte demasiado. Y viene y llega a casa el día que... Bueno, él dijo, lo metemos a Seba Couture y a Guille, que son como dos personas muy opuestas. O sea, son amigos, pero que son totalmente opuestos ideológicamente en los juegos. Generan una linda dinámica. Claro, y que se maten en vivo y yo ponía toda la parte técnica y él ponía la parte de producción y bueno, entre todos charlábamos. Y viene a casa ese día, yo ya tenía todo armado con la consola, el micrófono, armé todo un quilombo. Y viene y me dice, che, me pareció muy largo el nombre Polémica en el Escumbar. No, es muy difícil de decir para nombrárselo a alguien. Claro. Y a mí medio como que no me copó porque me gustaba el nombre, pero dije, bueno, tenés razón. Era muy de nicho. Vamos a ponerle checkpoint, me dice. Y Polémica en el Escumbar va a ser una sección en la cual vamos a debatir. Dije, me parece perfecto. Y de hecho, así quedó. Y ahí empezamos, en 2010, donde Guille trajo el StarCraft, después metimos un par de secciones más. Ahí nació también la review prejuiciosa, porque Seba justamente hacía eso. O sea, no es un personaje. Él en la vida real habla de cosas que nunca prueba ni conoce, pero las visualiza antes de que pase y por lo general la pega muy bien. Y pasó, de hecho, hay una anécdota muy divertida, que iba a estar un pibe que se llama Emiliano, que era también muy amigo nuestro, que el chabón pensó que estábamos pelotudeando. De hecho, bueno, estábamos medio pelotudeando, pero se lo tomó menos en serio que nosotros. Y se quedó dormido y nunca vino. Y le hicimos su sección, que ya estaba armada, estaba pensada con el juego y todo, se le hicimos por teléfono. Que el por teléfono era, yo agarré un inalámbrico de teléfono fijo de línea, lo puse en manos libres y le puse el micrófono en el parlantito. Y le hablábamos a los gritos y él hablaba y el micrófono tomaba y salió como más o menos bien. Claro, y a raíz de eso, como dijimos, che, Emiliano no se va a copar, ya fue. Y lo habíamos llamado Diegote para que él nos meta los separadores de voz. Porque el tipo tiene buena voz y le gustaba hacer todo ese tipo de laburo. Y él también se lo tomó medio en joda y dijo, estos tipos que están haciendo. Vino otro día a casa a grabar los separadores y cuando yo le mostré lo que habíamos hecho, dijo, no, che, yo me quiero meter en esto. Y ahí él se pidió meterse fijo y terminó siendo después el conductor. Porque Fer Espina al poco tiempo, bueno, su vida se complicó un poco más y se bajó del barco y nosotros seguimos y acá estamos. 14 años después seguimos haciendo lo mismo. Después se fue metiendo gente, bueno, después entró Facu muchos años después. Es un montón de tiempo, pilar. Es un montón de tiempo. Me dijiste mediados de 2010 y lo primero que me vino a la mente, digo, me va a decir, me acuerdo porque me compré el primer micrófono con el aguinaldo. Es que si vos pensás 2010, o sea, 14 años es un pibe que ya está en el secundario. Sí, o sea, sí. Mira, la vara de medición. Ya programa a los 14. Claro. La vara de medición. Pero yo tengo sobrinos que no habían nacido en ese momento y hoy son pibes que están en el secundario. Y es muy loco porque el grupo sigue, o sea, hubo cambios, idas y venidas, pero el grupo principal, sí, son muchos que somos años. Diego, Seba, Guille y yo, estamos desde el primer día.
Bueno, digo del segundo día, pero vale igual. Y seguimos ahí firmes y tuvimos 1000 quilombos y 1000 veces pensamos en bajar la persiana y 1000 veces la volvimos a levantar. Porque inicialmente también lo que había pasado la primera temporada duró muy poco, duró 3 programas nomás. 3 episodios. Y la segunda duró también poquito, como 3-4 episodios, muy poquito. Y ahí en el medio pasó que, bueno, Fer abandona el proyecto porque estaba medio en otra, Seba Cuturi se casa, Guille se recibe, yo me estaba separando y yo convivía con esa persona, entonces tenía que ver qué hacía de mi vida. Como que a todos se nos complicó la vida a la vez y se pinchó. Y un día Ernesto, ya un año y pico después, dice, che, ¿por qué no volvemos a hacer esto? Estaba bueno. Y Ernesto tenía como un rol medio de amigo que visitaba, no era parte del staff en la primera temporada. Y él dijo, él encima, bueno, ya de hecho esto lo conectamos con el rubro del podcast de laburar en el sistema. Estábamos laburando en Globan, con Ernesto y Seba también. Originalmente el proyecto lo habíamos armado como para no perder el contacto, porque todos Gameloft pasó por una etapa en la cual echaban gente todos los viernes, o la gente se iba porque pagaban 2 mangos. Era como muy común que la gente se iba. Había muchísima rotación. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto porque si no, no nos vemos mal la cara entre nosotros. Y éramos todos muy amigos. Esta era una forma de mantenernos. Como no jugábamos al fútbol, dijimos, bueno, nos juntamos a hablar de jueguitos. Claro. Y para que tenga sentido, prendimos el micrófono. Y a raíz de eso fue que después Ernesto, ya con el grupo ya disuelto no del grupo, sino del podcast, ¿no? Seguíamos todos siendo amigos, pero no nos veíamos seguido. Ernesto estaba en Globan tratando de meterse como project manager y como que tenía que contar experiencia. A él se le ocurrió que ser productor de un podcast iba a sumarle en la experiencia para ser project manager. Ponele que le hubiera servido. No le funcionó, pero él apuntaba a eso. Los chistes de Ernesto al final de los episodios eran brutales. Eran totalmente cancelados. Hoy no se podría hacer eso. No, bueno, para eso hoy no están. Y Ernesto agarra y dice, che, quiero hacer esto y me puede venir bien para hacer esto, que yo. Me dice, ¿te parece que retomemos? Y yo le dije, yo estoy, Ernesto, hay que ver si esta gente se suma. Estamos todos medio en otra, pero si te querés poner la 10 y juntarnos y hacer la gran brigada A y vas a buscar a todo el equipo, vale, vamos. Y lo hizo y volvimos y es el día de hoy que seguimos, o sea, sin Ernesto incluso. Y ahí fue cuando empezamos a seguir semanalmente, después se sumó Vanina y fue entrando y saliendo gente, pero el grupo principal sigue hasta el día de hoy. Y es el día de hoy que más allá de que hacemos chistes con el que cortamos el programa, que yo sé que a Javi no le gustan. No. Pero más allá de esos chistes, poco de verdad tienen, pero son más chistes que otra cosa. Creo que no está en la cabeza de nadie dejar de hacerlo. Algún día lo vamos a dejar de hacer porque todo termina eventualmente. Todo termina, pero sí, se entiende. Pero no es que estamos en una situación de uy, qué paja que me da esto, boludo, ¿cuándo se acaba? Es como que nos da paja a veces y cuando cortamos en el verano disfrutamos el relajo. Pero a la vez cuando volvemos con ganas de volver y cada vez volvemos más temprano, metimos los especiales de verano para no estar tan ausentes y que la gente no se enfríe. Y nada, la verdad que es algo que disfrutamos mucho. Es contrario a lo que dicen de cerrar la persiana, ver que hacen episodios de 3 horas. 3 horas y media. 3 horas sí, en el mejor de los casos. Decir, no tienen ganas de irse entonces. ¿Por qué me dicen que se van a ir si después se meten en un episodio de 3 horas? Nosotros tenemos todavía la fantasía de que lo podemos hacer durar 1 hora y media, que ese era el plan original. No hay un solo capítulo. El primero duró 1 hora y media. Pero no hay un solo capítulo que dure eso. A nosotros nos pasa con Raymond. Decir, bueno, vamos a hacer 2 sesiones. En 2 sesiones lo metemos. Y no, pasan 3, 4 sesiones. Uno se entusiasma y aparte ves que, claro, dice, che, bueno, para cerrar digo tal cosa y faltan 40 minutos después en la barrita del programa. Decís, no estaba cerrando. Tenías un montón más para decir. Sí. Ok. Bueno, me respondiste la segunda pregunta, que era ¿desde cuándo existe Checkpoint? Ya me respondiste, Dieguito, ¿desde cuándo existe Checkpoint? La tercera también. Así que Raymond, vas con la tuya, con la 4. Contame cómo es el proceso de creación de cada episodio, o sea, cómo se organizan, cómo deciden qué es lo que va, cómo lo encaran, esto va, esto no va, vamos a hablar de esto, de aquello, esto no lo digas, etcétera. ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo lo deciden primero? O sea, ¿cuál es el proceso de preproducción, si se quiere? Hoy es bastante más sencillo de lo que parece, pero fue mutando mucho. Al principio, en los primeros años, cuando el programa no iba en vivo y ni siquiera teníamos una periodicidad, sino que salía cuando salía, era medio, bueno, nos atábamos a las secciones principales, que era el juego que nunca jugaste de Guille, la repercusión de Seba, etc. Cuando uno tiene una idea de eso, che, tengo este juego, bueno, tengo este otro,
armábamos eso, nos juntábamos y grabamos. Pero al poco tiempo empezamos a salir semanales Claro. y medio que teníamos que correr contra eso. Sí, sí. Pero siempre iba atrás de las secciones. Y cuando estábamos medio flojos de idea, metíamos algo de, no sé, hablemos de un juego nuevo, el juego de la semana, qué sé yo. Salió un juego grande, como en su momento fue el StarCraft 2, que fue el origen del primer programa. Traíamos eso, o alguna noticia, o un debate, alguna idea o sea, básicamente el resumen es, lo armamos a raíz de una idea y cuando nos corría el tiempo, le metíamos rosca a pensar una idea. Después, con el tiempo, Sostuvieron secciones durante años, temporadas enteras con hay secciones. secciones, sí, ahí es tal cual. Y hubo una temporada incluso que hicimos la jodita del radioteatro. El radioteatro, qué producción, hermano. Sí, Es se nos muy fue la bueno. mano. El Ahora Shepard. te cuento de eso porque eso fue una joda que se nos fue de las manos. Pero en cuanto al contenido, bueno, fue mutando y después como que no le encontrábamos la vuelta porque tratamos de encontrar el balance entre lo que a nosotros nos parecía que estaba buenísimo Claro. y entre lo que pensamos que podía servir para atraer gente nueva. Entonces, queremos hablar de la noticia, queremos hablar del lanzamiento de un juego nuevo, queremos hablar de esports, nadie tiene idea de esports, bueno, claramente ahí no nos metimos, pero intentamos meternos en un momento. Y como que bueno, entre todo eso terminó decantando en que hay temporadas donde el formato es una cagada, hay temporadas donde el formato es hermoso y hoy en día el formato es... A mí esto es contradictorio, pero al final terminó saliendo. A mí al principio no me gustaban los programas que hablaban de lo que jugó en la semana. Que hay un montón de programas que hacen eso. Che, ¿a qué jugaste? Y digo, y estuve jugando al Doom. Y ¿y por dónde va? Bueno, y sentía que era como una charla ¿Por que no dónde le importaba vas? a nadie más que a lo que ¿Por dónde estaban vas? jugando. ¿Hasta dónde le llegás? Era la época de los arcades, ¿te acordás? Claro, pero después me di cuenta que hay programas que lo hacen muy bien. Eso, un ejemplo es Café Fandango, que te cuentan lo que jugaron en la semana, pero no te lo cuentan como una charla de amigos de jugué esto y me gustó o no me gustó. Te explican el juego, te muestran un juego y te lo recomiendan, o por ahí no te lo recomiendan. Dicen, che, probé este y la verdad que es malísimo. Y hoy medio que estamos haciendo eso también, ya sea porque es una novedad que vale la pena hablarlo, o porque tenemos un compromiso con algún PR que nos manda Juegos, para claro. hacer review y hay que cumplirle. Pero siempre son cosas que por lo general las pedimos. O sea, no solemos hacer review de cosas que nos parecen irrelevantes o chotas, o porque descubrimos algo, no sé, encontré un jueguito que no lo conoce nadie y la verdad que me encantó, o lo que sea. Entonces, ahora el formato es medio una lista de juegos y temas, y cuando hay una sección, la metemos. O sea, entonces, por ahí un día, no sé, el martes viene Seba y dice, tengo una prejuiciosa para el jueves. Bueno, dale, ¿tenemos espacio este jueves? O mejor en el próximo. O no, pero este juego está re picante, vamos a mover algo al otro para que entre este jueves. Lo que sea. Pero hay veces que el programa se arma el mismo día, 2 horas antes. Semi improvisado. Sí, o por ahí hay veces que ahora tenemos, por ejemplo, contenido para dentro de 2 o 3 programas, por cosas que ya uno sabe que quiere llevar y la vamos metiendo para que no dure 7 horas el programa y para que tenga una variedad, claro. Que no hable siempre el mismo, como que la voz se vaya rotando. En medio como que se va armando, es más libre ahora el formato. Es bueno, hablamos de lo que nos pinta. Sí. Y cuando hay sección, hay sección, y cuando no hay sección, no hay sección. Y Dieguito, justo, hablando de cómo crean los programas, yo sé quién sos vos en el programa, pero contale a la gente, ¿cuál es tu rol en Checkpoint? Porque tu rol es súper importante. Y mi rol empezó como el operador técnico, porque yo ponía la casa y ponía los equipos de audio. Y metía abogado porque me divertía, pero no llevaba contenido, porque no se me ocurría y porque estaba con la cabeza en otra cosa. Y después fui metiendo cada vez más en ser uno más de los que charlan. Y hoy en día es medio lo mismo, porque si bien salimos remoto, alguien tiene que operar el tirar las escenas, el tirar un corte, el tirar un video, el manejar los volúmenes. Pero técnicamente lo podría hacer cualquiera, porque yo ya no estoy poniendo la casa y los equipos. Cada uno tiene su micrófono en su casa. El que no tenía micrófono invertimos para equiparlo, para que todos tengan más o menos un sonido parejo, y básicamente es conectarse un Zoom, cada cual habla y yo levanto eso, pero yo le hago a Raymond lo que vos le haces a los muchachos cuando se alejan del micrófono, viste que los retás. Claro. Yo les hago lo mismo. Hablame cerca de mí. No, pero ya lo resolví, mirá. Ya está, mirá, ahora está aprendido. Acá estoy lejos, mirá. Que lo haya resuelto en el episodio 19 es para aplaudir. No, antes, yo tengo gente antes. que van 14 años que lo resuelve todavía. Sí. No, más o menos en el 13 o 14 lo tenía cocinado, por suerte.
Es mucho más de lo que podemos decir nosotros. Hace en poco- en el primero soy una verdulera, ¿viste? Compramos. ¿Qué es lo que te iba a decir de los radioteatros? Que en una temporada se nos ocurrió meter una introducción que era el intro del cartucho, que era, bueno, metés el cartucho, sonaba roto, lo soplabas y empezaba. Y un día dijimos, che, bueno, y para que no sea siempre lo mismo y no sea aburrido, metamos como un cartucho distinto, que un día se me traba a mí, un día se le traba a Guille, etcétera. Y entonces grabamos dos versiones del cartucho de cada uno. Y un día dijimos, bueno, pará, ¿y ahora qué hacemos con el cartucho? No, bueno, ahora hagamos como mini escenitas donde hablamos de, no sé, como si estuviéramos jugando un juego en particular y es divertido, como jugando al Mario Kart y uno se enoja. Boludeces que iban a durar 5 minutos. Bueno, fuimos levantando la vara cada vez más hasta que llegó un punto en que todos los programas teníamos un radioteatro que duraba Qué entre hermosa 5 y época. 10 minutos. Qué hermosa época, boludo. Y había situaciones donde no teníamos ideas y teníamos que meter algo y no sabíamos qué hacer. Hubo una que en particular que a mí me encanta por cómo la dimos vuelta, que ni nos habíamos juntado a grabar y ya se venían los días. Y agarré y dije, bueno chicos, salimos sin nada, ya fue, que la gente entienda, tampoco podemos hacer otro día. Y agarró y llegó y le dijo a Seba, no, nos juntamos en mi casa, Seba y yo, aunque sea, grabamos Me algo, muero, boludo. vamos a ver qué hacemos. Y se juntaron ellos dos, hicieron la del, bueno, para los que escucharon los programas viejos, lo van a recordar, y si no vayan a buscarlo, la del Luigi's Mansion, que es espectacular. Es mortal. Donde no teníamos, o sea, no había ideas. La idea la consideraron Seba y Degote un día antes del programa. Yo la edité la noche, esa misma noche, donde Diego hace un personaje y Seba hace todos los demás personajes. Hace a Mario, hace a Luigi, hace a no me acuerdo cuál más había. Y van metiendo voces y armaron toda la historia, y eso después con edición y producción y efectos de sonido y todo quedó algo divertidísimo. No, Y Seba es el miembro del grupo, el que hace los personajes. Había momentos donde no los podíamos ver con cámara, y me acuerdo que escuchabas a Seba haciendo diferentes personajes, era brutal. Seba hoy cuando hace unas voces apaga la cámara para no romper la magia. Es Y todo mortal. empezó porque Seba es un tipo que imita. Yo la otra vuelta fui al cumpleaños de Seba, donde había amigos de él, de su infancia, y estábamos A nosotros. Diego Shepard lo amo, boludo. Y Seba hace las voces de todos. Y hace las voces, imita a su viejo, imita a sus familiares, a su mamá, a mí, a todos. Anaka es el No, que- a Taku. Ataku, perdón. Mortal, boludo, cuando lo imitaba a Ataku. Entonces, a raíz de eso es que el tipo mete personajes y de ahí, de sus voces, que ella tiene armadas de gente real, la traducimos a personajes. La voz de Luigi, por ejemplo, es un tío de él. La voz de Wario es un amigo, un compañero nuestro de Game Love, que también es amigo de él hace un montón de tiempo. Y así van metiendo personajes. Y bueno, y Diego Shepard obviamente es su Sí. versión de mí, totalmente exagerada. Sí. Y él hace de mí, pero con su voz. Es una cosa muy enferma. Y bueno, y a raíz de eso fue que nos volvíamos locos y un día dijimos, no podemos tener este nivel de locura de armar esta producción toda la semana. La última producción, ¿en qué temporada? ¿Cuál Creo es que fue 2015, 2016, me parece. Me encantó lo que dijiste del proceso creativo. Aspiro algún día a que nosotros tengamos esa cancha, Diego. ¿Vos querés hacer un radioteatro, Rego? No me provoques. No me provoqué porque hacemos un radioteatro, Me refiero al proceso Es un camino creativo. de ida, ¿eh? Pero Me refiero al proceso creativo. Está muy bueno lo que contás. Te iba a preguntar de mi cosecha, me dio la curiosidad cuando dijiste al principio sobre que se juntaban todos a grabar en estudio improvisado en tu casa, si todavía seguían así, y ya me respondiste que no, que ahora es remoto. claro, porque en el medio pasó que yo, bueno, me entero que voy a ser padre y también, o sea, yo ya eso implicaba que el lugar. Salgan de mi casa. Claro, yo la habitación que era mi oficina, mi estudio, ahora es la pieza de mi hija. Claro. Y dije, armar todo esto en el living es un quilombo, y los gritos con una nena durmiendo iba a ser Aguantá que imposible. le tengo que cambiar los pañales a la piba. ¿Cómo haces? Pero un poco antes de que suceda eso, o sea, en realidad cuento al revés la historia. Yo sabía que estábamos buscando tener una hija, pero todavía no la teníamos. Pero sabía que iba a pasar eso en algún momento. Unos meses antes de que suceda, que me entero que estábamos embarazados, sucede la pandemia. Entonces, ahí dijimos, tenemos que coger la vuelta para hacerlo remoto, porque ahora el mundo es remoto. Sí. Y eso es lo que yo creo que nos salvó de que no se pudra todo, porque
Es muy distinto cuando la situación te obliga a trasladar algo que para nosotros era imposible, porque la dinámica de estar 5 personas en una habitación a 5 personas en una llamada era muy distinta. Y las veces que intentamos hacerlo para tener una reunión de producción, era difícil incluso charlar, mucho menos hacer un programa. Entonces, es muy distinto cuando no sos vos el único que lo tiene que hacer, sino que todo el mundo lo hace y vos ves que al noticiero de Telefe se le corta el Zoom, Sí, o que tiene el micrófono mal puesto y decís, bueno, pará, a ciertos tipos les pasa que tienen toda la No producción estoy del mundo. tan lejos, claro, no estoy tan lejos. Claro, sí, sí. Tal Nosotros cual. te va a poder. Y a raíz de eso es que nos acostumbramos, le encontramos la vuelta y vimos que todos los podcasts que estaban en presencial se pasaron a remoto y algunos sonaban como el orto. Y dijimos, bueno, le encontramos bien la vuelta. Después, bueno, chicos, voy a ser padre, así que olvídense de venir acá. ¿Qué hacemos? ¿Alguien más pone la casa cuando todo esto se acabe o lo hacemos remoto? Probamos remoto y acá estamos. Si hubiera sido solamente por mi hija y el mundo no hubiera entrado en pandemia, y yo creo que hubiéramos tenido no sé, igual, ¿no? Hay que ver, es contrafáctico, pero creo que hubiera sido mucho más difícil adaptarnos y no sé si la palabra es bajar la vara, pero acomodarnos a lo que es grabar o hacer un streaming en vivo remoto que están en la casa y hubiéramos siempre comparado con otros que no tuvieron que dejar de hacerlo. Así que eso es una de las cosas buenas, entre comillas, que nos dio la pandemia, que nos forzó a algo que iba a pasar todo temprano y que de hecho A todos nos hizo lo mismo. Bueno, ya dejamos re manija a nuestros oyentes fanáticos de los podcasts, así que Sí. decinos dónde los podemos encontrar. Si buscas @checkpointbg con B corta en Twitch o en YouTube o en lo que sea, no vas a encontrar seguro. Y si no, tenés checkpointbg.com, que es la web donde tenés las viejas notas escritas que ya no somos más, un link a todos los episodios, del primero al último, el link a Spotify, a todo eso. Pero si no, si sos más si querés ver en YouTube o en Twitch, @checkpointbg. Y adicional a esto, Dieguito, sos guitarrista y tenés una banda. Sí, de hecho, adicional es al revés. O sea, originalmente soy eso, Originalmente, pero, claro, es verdad. pero Adicionalmente sos adicional me podcaster. terminé de dedicar a otra cosa. O sea, hoy hago más esto que hago más de laburar en una oficina y de hacer podcast que tocar la guitarra. Pero sí, yo estudié o sea, cuando terminé el colegio, me metí en el conservatorio unos años y después fui cambiando de lugares. Terminé haciendo un terciario técnico en música popular, donde me recibí, o sea, yo estoy recibido de esto, que básicamente es un papel que dice usted está habilitado a cagarse de hambre el resto de Es su vida. guitarrista, claro. Claro. Y sí, laburé con bandas toda la vida y durante un tiempo laburé bastante, casi todos los fines de semana. ¿Cómo se llama tu banda actual? No, banda ahora de hecho ahora no tengo banda actual. Tuve una banda mucho tiempo que era Teachers, que era una banda con la que tocábamos en bares y fiestas y era una banda de laburo. Era con la ¿Estás que de tocábamos todos los sesionista fines de ahora? semana. No, ahora estoy en nada. Ahora hubo como un reencuentro con Teachers porque Claro. nosotros nos separamos un ratito antes de la pandemia y el año pasado uno de los chicos decidió, tengo ganas de juntarnos de vuelta, hacemos un show para los amigos, qué sé yo. Como hacer una fechita de reencuentro y nos fue bárbaro y como que ahora estamos en esa situación, viste, de que te encontraste con una ex y como que está todo más o menos bien, pero no sabemos qué somos y nos damos la charla de qué somos. Está bien. Estamos ahí, como Está que no bien, estamos está bien. laburando de vuelta, pero el otro día el cantante me dijo, me sale un evento en noviembre, ¿estás? ¿Y cuánta guitarra y tanto? Bueno, vamos. Entonces dije, bueno, Ok. por ahora estoy. Iba a decirte, como mi Karen, que en su vida ha gastado más guita, también es guitarrista, ha gastado más guita en guitarras de la que ha ganado tocando la guitarra. No, eso te habla. Totalmente. El único que gana más guita que las que gasta en guitarra es, no sé, es Moyo. O sea, no va a pasar nunca. Te cuento, Javi, el programa de... Bueno, esto en realidad me lo contás vos. ¿De qué se trata el programa de Y hoy? antes de que te lo preguntara, ya, ¿viste? Antes de que te lo preguntara, me lo vas a decir. Está bien, está muy bien, está muy bien. Y quiero saber yo también. ¿Cómo se llama el programa de hoy, Raymond? ¿Le preguntaste a Raymond GPT? El programa de hoy se llama... Píxeles y nostalgia. Aventuras simuladas. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Yo siempre, Diego, le dejo encargado a Raymond que hable con Raymond GPT, nuestra propia inteligencia artificial, y le pedimos que nos haga los nombres para los episodios. Digo, no me digas cómo se va a llamar, le digo. Y por WhatsApp le digo, no me digas, me lo decís en el programa. Le digo, Bien. Claro, sorprende. él se entera ahora. En Claro. este momento él se entera, junto con vos, él se entera cómo Ese se va a ser llamar el el nombre del nombre. programa. Bueno, y
no es que va a ser un programa de videojuegos, nosotros hacemos un programa de informática, pero justamente el tema de hoy, el tema que nos trae hoy, está muy relacionado a los videojuegos. Es una tecnología relacionada con los videojuegos. Claro. O sea, por eso nosotros no vamos a hablar de, si bien vamos a mencionar, ponele, sí, yo jugaba al Monkey en esta, pero no vamos a hablar de Monkey Island. Sí, está clarísimo. Vamos a hablar de la tecnología, emulación, sí, exactamente. Claro. Vamos a hablar de la emulación, como dice Edito, de la emulación y un poquito también de cómo se logra la emulación. Si ustedes me dejan, muchachos, yo les quiero comentar brevemente de qué se trata la emulación. ¿En qué consiste la emulación? Cuando decimos que queremos emular algo, de lo que estamos hablando es de tratar de imitar un hardware de un dispositivo en otro. Un hardware en otro dispositivo, mediante programación, obviamente. Ahora vamos a aclarar un poquito más. Y su software. Y su software, por eso hablé de programación. Existen dos tipos de emulación. LLE, las más conocidas, ¿no? LLE y HLE. Low Level Emulation y High Level Emulation. La emulación de bajo nivel o de nivel bajo, en lo que se intenta en este tipo de emulación es lograr una recreación más precisa del hardware original de la consola de emular. Por ejemplo. Vale decir Sí. en el medio de esto que nosotros tenemos computadoras x86, hoy en día x86-64, y no siempre, sobre todo en el caso de las máquinas de las consolas más viejas, nunca directamente el hardware era un procesador x86 o x86-64. Cosa que hoy en día ya no es tan así, pero antes, o sea, no siquiera era ARM, era su propia. ARM es nuevísimo. Su propia ARM. arquitectura. Es algo súper nuevo. Bueno, Entonces, justamente lo que tratamos de hacer con la emulación es llevar a que esos sistemas funcionen en el hardware nuevo. O sea, se trata de emular el tipo de procesador, el tipo de RAM, se trata de algo súper importante, se trata de imitar el tipo de ROM por una cuestión de periféricos, de entrada y salida. O sea, el tipo de emulación del que estoy hablando ahora de nivel bajo requiere más recursos del equipo porque es una emulación más fiel. ¿A qué me refiero con una emulación más fiel? Porque lo que se hace es una especie de traducción directa. Máquina virtual. Prácticamente es una traducción directa, como decís vos, una máquina virtual, una traducción directa de las instrucciones del hardware viejo, a este hardware moderno. No nos vamos a meter en programación, tenemos planeado un episodio aparte para programación. Sí, mediante software e instrucciones que ya tiene tu procesador x86-64, lo haces creer que es una Nintendo 64, o mejor dicho, utilizar las mismas instrucciones. Claro, pero vos ahí lo que estás haciendo esto es una pregunta. Vos estás emulando por software una placa de video, un procesador, una placa de sonido, ese tipo de cosas. O sea, todo corre en un procesador en realidad, ¿no es cierto? Imitando, sí. Es como que tu CPU se encarga de En el micro, sí. emular todo hardware que en la consola o máquina original son hardware por separado. O sea, una placa de video, por ejemplo. Lo que vos haces con la emulación de nivel bajo es, así te lo voy a decir muy a lo bruto, ¿no? Es hacerle creer a tu hardware que es con determinadas instrucciones, con determinado software, con determinada programación, que tiene que actuar como actuaba, por ejemplo, una placa CPS de Capcom. Un ejemplo, cuando presionabas la A en una... Bueno, la A no, porque los arcades no tenían. Cuando presionas un botón en un arcade, vos al procesador actual le estás diciendo, cuando emulás, le estás diciendo que ese botón que yo acabo de presionar en mi joystick, ahora ese botón tiene que hacer lo que hacía en una placa CPS. Es como que tenés que traducir las instrucciones para que el hardware actual lo emule, lo imite. Y además tenés que hacerlo sin hardware adicional. Encima lo tenés que hacer Claro. sin hardware adicional. Bueno, pero por eso es muy importante el tema de que esté bien imitada, bien emulada lo que es la parte de la ROM, porque si vos querés usar joystick o los sticks que sean de aquella época, necesitas que estén bien emuladas las instrucciones también. Después existe la emulación de nivel alto. La emulación de nivel alto lo que intenta es imitar, esta es la más moderna, la que se usa ahora, lo que intenta es imitar las funciones del hardware original sin tener que emular componente por componente. Y por eso se dice que también consume menos recursos que la de nivel hop. Un ejemplo para que se entienda mejor. Sí, pero, perdón. Sí. Disculpame que te interrumpa. Sí. ¿Sabes que, por ejemplo, una Play 4 tiene un procesador AMD de 8 núcleos que es mucho más similar a lo que tenemos en la compu?
A diferencia de Ajá. una NES, por ejemplo. Sí. O sea, vos en la NES sí o sí tenías que emular el hardware y tu procesador de la compu tenía que tener las instrucciones para que haga tal cosa o tal otra. Sí. No tanto en una NES, ¿no? Pero por ahí en una Ultra 64, placa Ultra 64, Nintendo 64, etc. Por ahí sí. Pero hoy en día son más similares las consolas a las máquinas. A eso iba. Las Por consolas, eso las consolas a las A máquinas. la PC. Sí, hoy una Xbox o una PlayStation tiene la misma arquitectura que una PC. A eso iba, claro. Entonces, Por eso a Play 3 le costó tan caro. High Level es más simple. El procesador de la Play 3 no lo entendían ni ellos. Entonces, por eso los juegos les costaba. El mismo juego corría mejor en Xbox que en PlayStation por lo difícil que era programar para Play 3. Y Para bueno, Play. y emular Play 3 me imagino que también tiene un costo de hardware. Bueno, ese fue uno de los problemas que tuvo la Saturn. Es altísimo. Esta semana estuve probando una cosa así. Después te cuento. Una Play 3, como un juego de Play 3 corre una PC de gama media baja, pero emular una Play 3 requiere una PC potente. Sí, en un dual core de 2.8 te corre tranqui, pero emularlo es otro tema. Bueno, ¿cómo se logran este tipo de emulaciones? Mediante lo que nosotros seguramente alguna vez escuchamos hablar, lo que es la ingeniería inversa. ¿De qué se trata la ingeniería inversa? Tampoco me voy a poner a hablar de manera extremadamente técnica. Es un mecanismo que se utiliza para analizar, no sé, algo, un coso, el que sea, puede ser una licuadora inclusive. Lo analizás, lo estudias y sacás información para recrearlo o inventar algo similar. En el caso de los emuladores se analizan las placas las placas viejas, por ejemplo, volvamos, una placa de Capcom, de una arcade de Capcom. Ok, se desmantela, se estudia, se analiza y mediante los datos adquiridos se recrea. Se dice ingeniería inversa porque no es la ingeniería normal, ¿no? Vos cuando vas a crear algo, no recrear, sino crear algo, haces lo contrario. Estudiás, preparás el campo de lo que sea que vas a investigar y fabricás. Directamente fabricás. Sí. En la ingeniería inversa es al revés. Es algo que ya tenés fabricado, lo estudias y lo recreas. En el caso de los emuladores es para recrear software o hardware viejo. Vos nombrás varias veces la placa CPS de Capcom. Sí, es el ejemplo más Yo rápido siento que en el tema, en el caso de arcade, por eso yo nombro la Nintendo 64, ¿sí? Por ejemplo, pues me parece mucho más complicado. La Ultra 64, que es la placa de arcade correspondiente, que era la de Killer Instinct, me acuerdo, por decir un juego. Uno de los juegos más complicados de emular. Es mucho más difícil. Ajá. Ahora, siento que en el caso de arcade general es más fácil porque más simple porque Mame salta a la vista que tiene, emula todas las placas y a la miércoles. O la mayoría de las placas, ¿no? Sí, tiene un problemita el Mame. Para cada juego necesita un archivo de configuración. Vos necesitas para cada placa necesitas el juego, un archivo de configuración de la placa, ¿no? Y el BIOS del juego. O sea, es un quilombo. Pero es mucho más liviano que cualquiera. Y el Mame tiene más años estudiado que otro software. Tiene más mano metida, por así decirlo, que un montón de otros software. Básicamente esos son los dos tipos, la emulación de bajo nivel y la emulación de nivel alto. La emulación la HLE, la High Level Emulation, es la que se usa actualmente. No quiero mencionar ahora porque qué tipo de hardware utiliza, si lo hablamos más adelante, pero es la que se utiliza cotidianamente hoy por hoy, la HLE. Yo les quería hacer una pregunta al respecto con el tema de emulación. Emular, para ustedes, ¿es piratería? Videojuegos, hablemos de videojuegos. O sea, vos decís, para mí, técnicamente hablando, estamos hablando de nosotros. Es piratería. Yo tengo una visión distinta, para mí no. Para mí no. Para mí no. Pero ¿No es piratería o sí es piratería? Perdón. Para mí la piratería es cómo conseguiste vos lo que estás emulando. Pero si yo tengo, no soy abogado, obviamente, pero yo entiendo que si yo tengo, no sé, mi cartucho de Super Nintendo original en mi y tenés una BIOS y lo quiero dumpear para preservarlo y jugarlo en otro lado, ahí no estoy rompiendo ninguna ley, porque yo el software lo pagué. Las ROMs tienen copyright. Claro, y la BIOS también. Uh-huh. Una BIOS de GameCube, si no tenés una GameCube. O sea, vos lo que estás diciendo es que emular la BIOS es piratería. Emular una ROM. A ver, obviamente el emulador es una herramienta
para hacer algo. Está bien, eso no tiene problema de copyright. Utilizar la ROM en cualquier aspecto, y sí, yo creo que... Incluso si vos compraste el software. Si vos compraste el software, es lo que pasa cuando salís no sé cómo explicarlo. Lo hago fácil, lo que pasó con Mega Upload. El medio no era ilegal, el contenido que tenía ese medio era ilegal, ¿entendés? Si vos adquiriste un cartucho de Family y después lo copiaste, y estás cometiendo un crimen. Fíjate que todas las páginas de emuladores te dicen Sí. lo mismo. Nosotros no, bueno, no Claro. todas, pero la mayoría. Sí. Nosotros no proveemos la BIOS, Claro. ni las ROMs. El que te recomendamos es que tengas tu propia, no sé, GameCube, volvemos a la GameCube, Nintendo 64, y dumpees tu BIOS y dumpees tus ROMs. Pero bueno, yo te digo, Claro, para eso, mí no, el dumpear tu BIOS, ¿eso es ilegal también? Y estás haciendo una yo copia. creo que no, pero ellos son los que ponen las reglas en lo que producen. Bueno, en realidad sí, todo es ilegal porque por algo Nintendo siempre le hace juicio a todo el mundo. Fotocopiar, muchachos, fotocopiar un libro. Fotocopiar un no libro. dejan ¿Es- vivir a nadie. ¿Fotocopiar un libro es legal o es ilegal? Y entiendo que no. Sí, Y te esa lo es, hacen en esa- la esa facultad. es la 23, la ley 23344. Está prohibido reproducir por cualquier medio. Pero, claro, entiendo la pregunta igual. O sea, desde lo legal, claramente no es legal. Desde lo Desde personal, desde yo lo creo que no. moral, yo creo que no. Sí, por ahí. Bastante amoral sos, Dieguito, ¿eh? Mirá. O sea, yo creo que. No, si- porque si vas y te bajás la ilegal ROM no de significa internet- amoral siempre. No, Lo que yo hace- creo que si vos te dumpeas tu juego y vos querés, por el motivo que sea, porque no sé, quiero jugarlo en la tele grande, y no sé, no se me ocurre un caso real, pero 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 es para ponele uso que vos querés- personal. para uso personal, y vos tenés el juego, incluso si es ilegal, para mí no estaría mal. Ya bajarte un ROM de una página de emuladores.com y Sí. me bajo todos los juegos del Super Nintendo, y yo ahí entiendo que sí, que es piratería, no quita que no lo hagamos todo, ¿no? Pero eso es otra charla. Está con- Pero para Hablen- mí eso no sí, sé. ya entra en el... Hablen por porque ustedes. es algo que vos Ah. técnicamente deberías haber pagado y no lo hiciste. Yo tengo Windows Origin. Bueno, No, anda está a bien. pedirle ayuda a Microsoft, dale. Fíjate una cosa, Diego, te voy a contar esta anécdota breve. Yo compré una vez Windows Vista Starter original, o sea, me vino con una máquina, ni siquiera lo compré. Qué lindo. Vos sabés que yo tenía la fantasía de que yo al contactar al soporte de Microsoft me iban a dar bolilla. Bueno, pero en este momento tengo Windows 11 23H2 y está activado con la mismísima clave, o sea que es legal, con la mismísima clave de ese Windows De Vista. ese Windows Vista. Desde ahí en más activé todos los lo fue sistemas. actualizando. Claro, porque viste que te dan un periodo durante el cual es legal actualizar al siguiente mediante la misma clave. Bueno, desde ese entonces hasta ahora, este que tengo ahora, que es el 1123H2, está activado con aquella clave. Mira que bien. No, a mí el soporte de Microsoft es tristísimo. No, Fue ni- una vez que nos mandaron de Microsoft justamente una key de un juego para hacerle review en la época en la que la Windows Store recién estaba empezando y había que bajarlo de ahí. Era el Gears of War. Y había un error que seguramente les habrá pasado 1000 veces, de que un error de la Store donde no te dejaba activar no te bajaba no te dejaba lanzar el juego, como que tiraba un error de licencia, algo así. Termino llamando a Microsoft y la solución que me dieron es probar reinstalando Windows. Pero hermano, ¿cómo No, instalar me Windows muero, para poner el juego? boludo, me muero. Conseguiste una clave en tal foro. No, no podés. No Encima, podés. claro, me lo he mandado ellos. Entonces, como que en un momento dije, Facu, no lo voy a hacer yo porque no puedo. Que lo haga otro. Pasa el tiempo, pasan los meses y por otros motivos tengo que restaurar Windows. Y dije, a ver, ahora vamos a probar a ver si andaba. Y seguía sin andar. No, De golpe un desastre. día empezó a andar porque arreglaron el quilombo que tenían en la Store. O no sé qué carche había pasado, pero bueno. El servicio técnico te dice borrar Windows. Y eso lo puedo hacer yo solo. No necesito que me lo digan. Necesito que me digan Claro, cómo hacerlo sí, para sí. sin borrar todo Para Windows. no, claro, sí, tal cual. Tal Yo cual. no Para eso no los- te necesito. Yo no los defiendo, Raymond, por lo que voy a decir ahora, pero yo siento que los tipos estos son como algunas obras sociales, lo de Microsoft. Sí, los abarcan defendés. a veces, abarcan una cantidad tan grande de usuarios, y encima se mandan cagadas tan grandes en Sí, las y actualizaciones. siempre Que lo entiende después, el del nivel Sí, más pero, bajo. sí, pero la, Claro, tercera, claro. la tercera empresa de software a nivel mundial no puede decir, ay, son No, demasiados, no. lo siento, son demasiados. O no sea, puedo a con vos- esto. A vos te atiende el call center de India y cuando a una empresa y lo atiende alguien que le da más pelota, obviamente. Totalmente. Sí, seguro. Totalmente. Sí, no es lo mismo la clave de Office 365 Familia
que la de Enterprise, obvio, Claro. totalmente. Me hiciste acordar cuando con Cele teníamos Movistar y yo tenía un plan premium y ella tenía un plan base y me decía, me canso de llamar a soporte y me dan bola. Yo llamaba al 611, hola, sí, señor Javier, alfombra roja, todo, boludo. Uvas en la boca, ¿viste? Pero claro. Pará, flaco, somos todos tus usuarios. Dieguito, quiero pasar al siguiente punto. Diego, te voy a hacer una prueba así directo, Dieguito. ¿Con quién debutaste? Tu primer emulador. Diego, tu primer pero más, emulador. estaba pensando el nombre y No se acordaba. No se acordaba el nombre. Hace mucho tiempo. Tu primera emulación, Dieguito. Tengo la memoria medio floja en aquel momento, pero estoy casi seguro que está o entre Mame o Super Nintendo. Y fue a finales de los 90, principios de los 2000, porque me lo había pasado un amigo del colegio. Y estoy casi seguro que es Mame porque lo loco era, finalmente voy a poder terminar los juegos que el Sacoa no podíamos terminar. Ah, sí, por falta de dinero. Porque, claro, porque vos por ahí tenías Qué te bueno. comprabas 40 una Super fichas. Nintendo o una Genesis y tarde o temprano terminabas el juego. ¿Quién terminó Pero el Ghost and Goblins? El que tenía claro. plata. No, El es Final imposible. El Final Fight de los fichines, nadie lo terminaba. O Pero tenías eso que lo poner un montón de terminaba. Yo fichas. me acuerdo, no sé. Yo me acuerdo, por ejemplo, Punisher. Re difícil el Punisher de arcade. Con tres o cuatro fichas. O sea, Es que sí, son pero, juegos- pero es de otra tanto moneda, meterle. básicamente. O sea, la vez que lo terminé con 3 o 4 fichas fue porque le había metido 170 millones de fichas anteriormente, Tal ¿no? cual. O sea, por memoria, ya memoria muscular, memoria. Pero sí. Tenías juegos, Raymond, como el Final Fight, que había truquitos para matar a determinado jefe, dónde ponerte. Había bugs que aprovechar, pero había otros juegos que lo que mencionaste vos, el Punisher, era imposible. Lo terminé hace poquito con una sola, era jugando con un compañero en Fightcade. ¿Con Nico? Con una sola, sí. Y aparte eso te permitía conocer juegos que por ahí nunca habías probado en un arcade. Porque Sí, estaban o que en no pocos, llegaron a tu o país. no llegaron, claro. Totalmente. Claro, Y sí, era en un mi camino barrio el Willow no estaba. Y yo soy re fan del Willow de Mame. Que ojalá lo hubiese tenido. Mirá, ahí el tipo se hacía multimegamillonario. Si yo hubiese tenido ese juego, es uno de los que puedo nombrar. Pero el Willow vos, Raymond, ¿te acordás de la primera emulación? estoy seguro de que fue Mame, Mame. pero voy a Yo destacar, también, sí. porque me encantó, porque fue uno de los grandes amores que tuve, Emurraiden. ¿Te acordás de Emurraiden? Papá, no, pero Emurraiden era con el CD, tenías que usar el CD, no tenías medio físico, sí o sí. No levantaba Elf, no levantaba nada. Sí, o sea, no importa, pero vos no tenías la Play 1, tenías en ese momento, ya te digo, un Celeron D226 y con 128 de RAM. Metías el CD de Play 1, conectabas los joysticks y jugabas Medalla de Honor a pantalla partida o Call of Duty, uno de esos. Call of Duty a pantalla partida. Bueno, ahí tenés un caso interesante, porque vos ahí estabas emulando el hardware, pero el disco era el Pero el juego. ROM era Entonces, claro, sí. O sea, Ahí está bien, los míos eran grabados, pero podía Sí, ser el disco obviamente. original. Pero ahí tenés, obviamente, sigue siendo piratería seguramente, pero Claro, donde Es la interesante la BIOS es dumpeada, pero estás pudiendo jugar por ahí un juego original. pero era una época que el emulador era out of the box. Vos no tenías que ponerle una BIOS, nada. Era el emulador y punto. Sí. Raymond, ponele. Vamos a armar un caso hipotético. Voy a tu local, te golpeo la puerta, ahí entro. Don Raymond, armame una retro, te digo yo. Quiero emular, te digo, Raymond. ¿Qué computadora me armás para emular videojuegos retros? ¿Te armo una retro PC? ¿O querés una PC para emular retro hardware? Primero quiero una retro PC. Vengo a buscar presupuesto, Raymond. Vos sos el técnico, yo vengo a buscar presupuesto. ¿Baratito? Soy rata, soy técnico rata. El Y cliente rata. me quedo en DDR2 y te doy lo mejor que te pueda dar. No sé, ponerle un Core 2 Quad, hasta 8 GB de RAM es lo máximo, pero con 4 estamos 8 GB, vos sobradísimos. decís que 8, Con 4 estamos sobradísimos. Ah. Con 4 estamos sobradísimos. O sea, vamos a emular, digamos, de Play 2 para atrás. Claro, eso te iba a decir, y sí, porque para Play 3 Ya acaba probé de la retro. mencionar que van a- No, sí, ya no entra en retro. sí. No entra en retro ¿Todavía, Play 3. ¿Todavía no es retro Play 3? Y para mí no, porque todavía puedes comprar una Play 3. Ah, ok. No sé si ¿En una tienda? pero la conseguís. ¿Nueva? No, nueva seguro que no.
Pero es verdad, no sé cuándo deja de ser retro, no, es verdad, puede ser retro también. No, lo que pasa, yo más o menos lo podría medir así. Si existe el FIFA de hace 4 años atrás, todavía no es retro. Bien, o sea, si existe FIFA 2020 y el original, ¿no? No hablemos de mods ni nada. Si existe el FIFA 2020 para Play 3, todavía no es retro. Te decía, Javi, Sí, con 4 GB estamos sobrados, vamos de Play 2 para atrás. sí. Con 4 GB estamos sobrados, con un Core 2 Duo inclusive, no necesitas que sea quad. Alta porquería. Sí, y el almacenamiento que a vos se te antoje. Sí, es una porquería. ¿Qué me pones? ¿Un SSD? No un digas HD? no digas eso porque más tarde, cuando estemos grabando otro podcast, te voy a... Ahora vas a ver lo que te hago. Ya sé, ya sé. No es ¿Qué? una porquería, es ¿Qué una me- maquinita linda, sirve para oficina. ¿Qué me pones muchas para máquinas emular? que hoy en día- ¿Qué me pones para emular? ¿Qué software me vas a poner para emular? No puedo porque no te puedo contar. Te podría diversos emuladores. No te puedo contar porque es mi recomendación del día de hoy. Ah, bien ahí. Dieguito, voy a tu local. Ya lo ponía Diego. Dieguito, voy a tu local. Pagar a Dieguito, plata. Dieguito, no tengo plata, te digo. Quiero jugar, pero no. Viste, está la situación actual, te digo. El dólar se fue al carajo. ¿Qué me recomendás, Diego? Pero ya tenés una PC. Y sí, pero la tengo que cambiar porque imagínate la porquería. Un Pentium MMX. Pará, pero entonces no entendí, o sea, Un Pentium no tenés 2. plata, pero tampoco tenés y no vas a poder jugar nada. ¿Sí? No, Dieguito, voy a tu local y te digo, armame No tengo algo- plata, no tengo computadora y quiero anda con jugar. amigos, me Armame, decís. armame una emu PC. Tutti te digo. frutti. Dieguito. Mirá, yo tengo una anécdota que no es exactamente eso, pero puede venir al caso. Facu de Checkpoint, que se fue a vivir a Estados Unidos, en una visita Sí. que tuvo acá, estaba como limpiando quilombo que tenía en su casa para liberarle a la madre, cosa que él ya no usaba, y tenía una netbook, que corría Windows XP, o sea que imagínate que debe ser de los principios de los 2000, Yo pensé en las del gobierno, justamente. Sí. que tenía, no sé si 1 o 2 GB de RAM, o sea, Windows XP, o sea, para hoy no sirve para nada. Más o menos, sí. Y me dice, la letra de la mierda, si querés hacer algo, si no la descarto. Yo, no tiré, aunque sea para que mi hija juegue algo va a servir. Totalmente. Me la traje a casa, qué sé yo, estuve investigando y le metí un Batocera, que es como es literalmente una distribución de Linux, o sea que ya bootea con eso, que me bajé una que ya viene toda armada, ya con todas las BIOS, todos los juegos, todo, Tenés todo ahí. y salió andando y de golpe tengo una consola portátil retro. Sí, lo conozco. Sí, y sin gastar plata. Entonces, ahí, bueno, para lo que contaba Raymond, es con una PC, si vos tenés una PC tirada en un rincón, que no te sirve ni para laburar, y por ahí no te vas a emular una Play 2 quizás, pero para emular Play 1 quizás, o MAME o consola de 16 bits, incluso a esta le puse Sí. Scum VM para poner aventuras gráficas viejas y corren bárbaro. Con un micro de 2 núcleos, está bien, tenés que tener algo, un 2.0, un 2.4 ideal, te emulas un jueguito de Play 2, lo emulas. Un jueguito. El problema con los juegos de Play 2 es que son en 3D. ¿En dónde? En Perdón. En 3D. Javi. Y con un 2.4, un procesador de 2 núcleos, 2.2. Ah, sí, un juego de Play 2 lo emulás. el único requerimiento del PCSX2 es que sea de doble núcleo. Y en ese caso, como es de bajo nivel, esa emulación ocurre el 98% en el procesador. Recién ahora las versiones de PCSX2 están trasladando ciertas instrucciones a lo que es la placa de video. La placa de video. Sí. Hoy tenés Pero- la opción. Ujú. Claro, pero antes no. Antes vos decías, Los- esto sucede todo en el procesador. Los emuladores avanzaron un montón. Es increíble la cantidad de cosas que podés hacer con los emuladores. Mejorar la calidad de video, mejorar los frames. Bueno, es que al mejorar el hardware de PC, vos tenés más cancha para... Sí. Más espacio, mejor dicho. para trabajar. Bueno, hay gente que para- elige sí, jugar los o sea- juegos de Nintendo Switch, incluso teniendo una consola, emulándolos porque corren mucho mejor que el hardware original. Pero teniendo mínimo un Sí, Ryzen. con una PC Mínimo actual, un una Ryzen PC 3. gamer de hoy, pero que dicen, no, el Bayonetta lo voy a jugar en emulado porque en Switch corre mal, por ejemplo. Qué flasheros son los Bayonetta, che. Y vos Son- tenés la consola, o sea que podrías comprar el juego y elegís emularlo, no por una cuestión de retro o de piratería, sino porque corre mejor que lo que me está dando la marca original hoy en día. Y ahí eso también es fuerte pensarlo de esa manera.
Y eso es para ponerle un palo en el cuello Claro, a sí, Nintendo. sí, ¿viste? sí, Che, está bien. Es verdad que no le van a poder competir en ninguna PC de gama alta. Tampoco sé si están apuntando a eso. Pero ya cuando la gente elige emular tu juego. no es apuntan raro. a eso. Yo creo que yo creo que desde un tiempo a esta parte Nintendo apunta a la fidelidad, que es enorme, que le tienen Sí, sus a usuarios. sus marcas, a Mario, a Zelda. Y a que juega, a jugar portátil. Porque sé que en Japón la gente ama jugar Sí, portátil. sí. Y viven a full, están en todas partes, o sea, pueden jugar en los Claro. 10 minutos de descanso de laburo. Me fumo un pucho y que no sé si 10 minutos te alcanzan para un juego de hoy en día, pero no importa, no viene al Algo caso. casual, sí, pero. Sí, sí, podés entrar y, no sé, farmear, podés entrar y acomodar algo, 10 minutitos, Bueno, listo. y- O hacer el login, hay hacer un el auge login también diario. de consolas retro portátil. Muradas. Sí, es verdad. Estuve viendo, no sé si todavía está vigente. Estuve viendo un Reels, siempre cuando estoy mirando Reels, estuve viendo un Reel de que los servidores de Wii U, Sí. cerraron hace poquito y hay gente que todavía está logueada y se quedaron logueados compitiendo por el último, o sea, por batir el récord mundial de ser la última Y él persona. es el último, me muero. O sea, porque, perdón, me olvidé de decir algo. El servidor no te deja entrar más. Era Wii U y Nintendo 3DS la primera versión. No te deja entrar más, pero las personas que estaban logueadas jugando quedaron adentro. Y esas personas están. Algunos no duermen, otros Claro, están mediante bots. marcando de Creo que ocupas. quedan 6 personas. O sea, quedaban, mientras yo, en el momento que yo vi el reel, quedaban 6 personas logueadas en ese servidor. Y hasta que no salga el último, no se va a cerrar ni miércoles. ¿Viste? Bueno, y están compitiendo por ese récord. Es decir, yo fui el último. Se me acabó la batería, se me cortó la luz. No sé. Bueno, hablamos qué es la emulación, hablamos un poquito de ingeniería inversa, nos hicimos acá los que sabemos algo de informática, hablamos de piratería, hablamos Te engañamos. Nos hicimos lo que sabíamos. Bueno, Dieguito nos contó con quién debutó también. Eh. Le pregunté a Raymond, le dije armame una computadora y me armó esa porquería, pero bueno, está bien, lo acepto. Es lo que hay, es lo que hay. Ahora yo les quería preguntar. Si vos dijiste que no tenías plata. Bueno, pero vos tenés que ser. Es más, creo que no te alcanza ni para comprar esa. Hoy la veo complicada. Y se me acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan? Top Kid, sí, ustedes son de mi época. ¿Cómo? Me voy a olvidar. ¿Se acuerdan que en Top Kid sorteaban un arcade? No me O acuerdo. estoy de loco eso. yo. Pero es. Se hacía. Pero un No me premio. acuerdo de eso, me acuerdo me acuerdo de haber comprado la revista varias veces que venía con los muñequitos de Mortal Kombat. la Top Kid, sí. Y en uno de los casos venía con un video que tenía los 6 mejores juegos del 94. Un VHS, por supuesto. VHS, Y es verdad. en esa edición, el muñeco que me trajo era Kano. Yo tengo Shansung, papá. Y en algún lado está, lo tengo a Shansung. Y a Goro creo que tengo. Que era como una cosa dura de El tergopol Goro era horrible. era el peor. El de- Que era el de todos Corso, tienen, ¿no? pero era duro. Era Sí. duro, claro, era de corso. Aparte claro. pintado a En mano, cambio, malísimo. claro, en boludo. cambio las otras figuritas de acción tenían movimiento. El Kano tenía movimiento. Codo, rodilla, Le fueron la bajando la ropita. calidad, ¿viste? Con el tiempo fue bajando la codo, calidad. rodilla, la ropita, la cintura, por supuesto. Bueno, yo sé que no tiene que ver con emulación, pero recordé esta época que capaz que estoy diciendo una pavada, corríjanme en los comentarios, gente. Ahí comenten si me estoy equivocando o no, pero me parece que en Top Kid hacían un torneo, una competencia, no me acuerdo de qué juego, pero vos, el ganador se ganaba un ¿El de arcade. Daytona USA? Y te ganabas un arcade, puede ser, en esa ¿El de competencia. Daytona era? El de Daytona era nivel X, me acuerdo, que hacían los torneos. Ah, ya. ¿Sabes Entonces qué? era Mortal Kombat o. En Top Kid era Mortal Kombat. En En Top esa Kid era época Mortal el Kombat. arcade era el sueño de todo niño. Bueno, Sí, ¿Por qué te era regalaba- Mortal Kombat era el concurso. Sí. Ven, entren, mátense, como dijo al principio Diego. Mátense entre ustedes y nosotros lucramos de eso y el que gana se lleva. Sí, el torneo de Top Kids era de Mortal Kombat y el de Daytona, como bien dijo Diego, era un torneo de nivel X. Yo creo que es más de coleccionista esto, ¿no? Que voy a mencionar, pero a veces el tema nostalgia me pinta decir, me gustaría tener un arcade. Me gustaría tener un arcade Sí, en yo casa. no sé dónde lo pondría. Si tuviera el espacio, sí, me gustaría.
Estamos en la misma. Ahora, hay un detalle. ¿Viste que ahora vienen esos arcades armados con Sí. batocera y una Raspberry? Y tenés No todo es ahí. mueble. Sí, no. A mí me gustaría tener un flipper Sí. original Totalmente. y un arcade original, pero me cuesta mucho decidir cuál. En el caso de flipper tengo tres Esa era la pensados. pregunta. Esa era la pregunta. Dale. En el tirá. caso del Tres. flipper Elegime 3, Raymond. puedo tres. decir 2, dijo No, un no, amigo no. mío. 3. En el caso del flipper me encantaba Drácula, el de Bram Stoker, ¿te acordás? Ey, bien. Bien. Me acuerdo de esto cuando vos, yo era chiquito, Javi, tendría 11, 12 años. Cuando vos apretabas el botón de start del flipper y Del no flipper. ponías y no habías puesto la ficha, te decía, Pinball. "Aren't you forgetting something?" Era algo hermoso de los pinball. Los sonidos. El película. de Jurassic Park. Los rejugué un montón. Es mi favorito. Le di vida a ese, ahí sí lo hice millonario al tipo jugando ese flipper. Era de Data Y East, el de- creo. El de Y el de Mario lo amaba por razones que no tienen nada que ver, lo amaba porque lo amaba. Esos 3 flippers. Después en arcade, la verdad que me dejas pensando muchísimo más, pero el que más tengo presente, que me acuerdo que en el barrio, porque viste, en el barrio era el arcade bootleg, no siempre tenías la Sí. máquina original. No, sí. Pero sí me acuerdo de haber tenido en el barrio la máquina original y que me encantaba y que yo en ese momento decía, me encantaría tenerlo en casa, es el de Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 particularmente. Sí. Bien. Sí, Bueno, porque es bien. el que tengo visto de esa época. Tal vez si hubiese visto uno de King of Fighter o de las Tortugas Ninjas. Ah, y el de los Simpsons. Sí. También. Pedazo de arcade. ¿Vos, Dieguito? ¿Arcade te referís a la máquina de arcade o a juego de arcade? No, la máquina. Tenés que. Una máquina Me original. encantaría, no, bueno, tengo el tema del espacio, por supuesto, pero si tuviera que elegir, yo creo que disfrutaría más, como dice Raymond, un pinball, porque arcade tengo ya la Raspberry Totalmente. que la enchufa a la tele y sale andando. Claro, si tuvieras un arcade original sería una que tenés espacio y otra que Además, tenés plata. Claro. Porque la plata te da la plata para el arcade y para una casa de ese tamaño. Pero Claro, sí, con el porque espacio yo fui a suficiente. casa de amigos que tienen arcade, bueno, Seba Cuturi tiene uno en el living y cuando vamos nos juntamos a jugar ahí y la verdad ¿Qué que... tiene Seba? ¿Cuál? No, tiene un arcade emulado. Ah, un bootleg. Pero lo tiene con el mueble, todo lindo, todo armadito. Y claro, y es lindo porque él, no sé, está con la hija o con nosotros y pone Street Fighter y estamos jugando con la palanca. Está bueno porque decía, ¿hacemos una luchita? Mientras se hace el café, hacemos una luchita. Claro, igual yo tengo como. Con los 4 Tengo como sticks. muy controlado mi nostalgia. O sea, no dejo que la nostalgia me gane ante lo racional. Porque la verdad que jugar parado en una pantalla chica contra jugar sentado en una pantalla enorme con las patas tiradas y yo juego sentado con el joystick de PlayStation. ya está. Pero bueno, es la o experiencia, remotamente la con el nostalgia. Fightcade. Claro. Bueno, La pero eso te nostalgia, compras que estás con una- los amigos, estás en el living, estás tomando algo y jugás un arcade. Ese momento es lindo. Siempre tenemos esa fantasía. Si yo tuviera plata, me iría a Mar del Plata. No, si yo tuviera plata, tendría un arcade de Mortal Kombat 1. Yo me compro un arcade. Tal cual, es como el Escalectric cuando eras chico. Vos querés el Escalectric y después ¿dónde lo armás el Escalectric? Claro, Y haces los carreras y te aburriste. Pero Pero sí elegime, tengo. pero elegime 3, aunque sea. Dieguito, nombrame 3 juegos. X-Men, el que tenía el Little Map, viste que tenía los. Me encanta. Creo, Sí. 4 de jugadores. Sí. Tortugas Ninjas y Street Fighter 2. Street Fighter 2, vos estás como Raymond, que dijeron Mortal Kombat. Es muy particular Street Fighter 2. Es que no me acuerdo del Mortal arcade, Kombat cómo era el 2. arcade, el original de Street Fighter 2, pero Street Fighter 2 definitivamente es un juego que si tengo que elegir. Es el juego más clásico de pelea que todo el mundo agarra. Sí, si tengo que elegir entre los dos, el Champion Edition original. Y en las casas de arcade, que los pocos lugares que hay, el Street Fighter 2 está y algún Mortal Kombat seguro. Son juegos icónicos. Yo elegiría el Sunset Rider porque Raymond me hizo recordar me los olvidé cuatro, de ese, la los puta 4 madre. sticks. Digo, Sí, vengan a tener casa más y amigos, jugamos. más amigos, más diversión. Más stick necesitas. Más amigos, más diversión. Necesito seguro, ese con seguro. los 4 sticks. Muchachos, para ir ya para entrar en la recta final del programa, que si ninguno de los dos tiene nada más que aportar, quería hablarles de la emulación en la actualidad. Y en este punto le quiero preguntar a Dieguito, porque en Checkpoint ellos tenían
una consolita la cual sorteaban, la Chexolita. Dieguito, contanos, ¿de qué se trata? Contanos La chexolita de la historia es que yo tenía una Raspberry que me compré en un viaje para boludear, para experimentar, y le terminé poniendo ¿cómo se llama Recalbox, y probé como varias cosas, terminé dejándola para jugar a emulación, y cuando armamos la competencia, el camino al checkpoint, que es donde la gente concursaba, porque una vez habíamos regalado una Nintendo 64 que habíamos no me acuerdo dónde había salido, le había donado a alguien, tipo, tengo esta Nintendo 64 que anda, se la regalo o lo que quieran, y nosotros para que vuelva la gente la pusimos como premio en esa edición, y nos quedó como, che, pero es lindo llevarte una consola, aunque sea algo barato, pero llevarte algo físico lindo como premio. Claro. Y tiramos la idea de hacer la Chexolita, que era una Raspberry con un catálogo de juegos ya andando y todo lindo, pero que no queríamos que sea solamente la Raspberry, toma, llévatela con la carcasa genérica. Le armamos con un amigo que nos hacía impresiones 3D, una carcasa toda muy linda. Era hermosa, sí. Hicimos 2 diseños distintos, el último era espectacular, que tenía la banderita de Mario, un Goomba, o sea, una cosa hermosa. Y después yo metiendo mano me puse a investigar y con ayuda de Castor, de Rayo Catódico, hicimos como una interfase donde vos en el catálogo de juegos tenías nuestro logo, nuestros colores. Perdón, déjame sumarle algo a tu pregunta anterior, Javi. Sí. Pues yo te nombré 3 flippers, te nombré 1 o 2 máquinas arcade y no nombré ninguna consola retro, porque no preguntaste. Pero la Nintendo 64 probablemente, o la GameCube, pero estoy entre esas. La Nintendo 64 Yo y la tuve Tengo GameCube. que elegir, La yo elijo sí. la Super Nintendo. No, yo me quedo todavía con el Sega Mega Drive. El Mega Drive, ni siquiera Bueno, el Yo me quedo con el Mega Drive. Bueno, lo que pasa es que Javi, Yo soy Sega muerto. en ese sentido, en la época de los 16 bits, Javi es ceguero. Ceguero A morir. Bueno, a mí, claro, creo que tiene más juegos que me gustan, pero en Super Nintendo tenés Super Mario World, hay un par de juegos, tenés Zelda, Link to the Past, hay juegos que son históricos. Sí, en el tema de los exclusivos, Sega tenía Sonic o sea, sí tenía otros exclusivos, pero Sonic y para de contar, Sonic y para de contar, no me gusta, encima. y en el caso de Nintendo vos tenías más en el caso de los exclusivos, ¿no? Vos tenías Mario, tenías Zelda, si no me equivoco, Star Fox. Sí, totalmente. Que en el momento era revolucionario. Tenía juegazos. Ahí ya tenías 3 exclusivos que rompían todo. Es más, la Super NES tiene una versión de Killer Instinct, capo. También. Está re buena y está re bien llevada. Sí, está re bien hecha, sí. No, está re bien. No era el chip Ultra 64, pero está bien dibujada en los 16 bits. Pero tener una Super Nintendo en aquella época era para gente Sí, mucha guita, muy benemita, por eso en la emulación todos caíamos. Todos arrancamos emulando Super Nintendo, porque era la que no podíamos tener. La que quise tener y no pude tener probablemente es la N64. De hecho, el emulador más conocido de Nintendo 64 no emula el Perfect Dark, que es un juego que me hubiese encantado jugar y hasta el día de hoy no lo jugué nunca. Bueno, ahora justamente Nintendo lo sacó en la emulación que ellos te cobran, que eso también para el tema de emulación de la actualidad es interesante, porque hoy Nintendo, bueno, varios, pero es muy común que te vendan colecciones retro de juegos que son emuladores. Sí. De hecho, yo me acuerdo haber leído una vez que no sé quién había como hecho un data mining o algo y veía en el código del Nintendo Online como que estaban usando un emulador que no era de ellos, como que era agarrar un emulador. El Cydia, ponete. Claro, algo así. O que le habían comprado el proyecto a alguien, pero como que no era un emulador hecho por ellos, era que ya existía. Entonces básicamente te están... Compramos esto y lo vendemos. Y si, claro, joden, bueno, si joden, le hacemos juicio. ¿Querés emular y no romper la ley? Bueno, te lo pongo acá en mi servicio online. Es que no es la ley, es la que ponen ellos. Claro. Y ahora justo sacaron el Perfect Dark en el emulador de Nintendo 64 de Switch. Vas a tener que pagar a plata, Raymond. Paga la plata. No me alcanza para la Switch, Javi. Encima se viene No. a Switch 2. Tenés que emular la Switch emulando un Perfect Dark. O sea, es como la emulaception. Citra y pagar el
o Citra o Cydia o uno de los No, muchos. es que debe estar la ROM del Perfect. Switch Online en el emulador de Switch. No sé, ya estamos Sí, hurgando sí, estamos mucho en el fondo de la olla, casi. pero por ahí está. Antes de pasar al otro tema, quiero mencionar que a mí me gusta Sega, y capaz que está mal que diga esto, está mal decir estas cosas, pero me gustaba mucho la campaña, lo voy a poner entre comillas, adulta, seria, Sí, la publicidad. violenta, publicitaria de Sega. Sega iba Sí, al sí, se choque. replicaba. Sega iba al choque. Nintendo siempre estuvo enfocado en un público más inocente, más para los chicos, más Disney. Sí, el eslogan era Sega does what Nintendo don't. No me acuerdo específicamente de las frases que utilizaban. Sega era rock, boludo. pero le iban ahí a la pera. Sega era rock, chabón, olvídate. Era más un me público llamaba más mucho. adolescente que apuntaba a Sega y Nintendo Me era gustaba más eso. familiar. Exacto, sí. por ejemplo, estos juegos no son para niños. Porque, Claro. por ejemplo, en el Mortal Kombat 1 vos tenías sangre por defecto. Claro, tal En cual. Nintendo vos tenías sangre con truco. Y la sangre verde, le cambiaban. Sí, estaba muy censurado Nintendo, pero bueno. Y era Sonic va rápido porque sí, porque puede. No importa, no, va rápido porque podemos. A mí me interesa, o sea, si tengo que hablar de eso, me interesa más el sonido. En el caso de Sega tienen... Me encanta. Tiene mejores, de hecho tiene mejores, hay compositores repartidos, pero tiene muy buenos, no es el capítulo para hablarlo, pero tiene muy buenos compositores. Che, quiero hacerme autobombo. No, calidad más allá de lo que vos decís, calidad de sonido. Sí. La música. Pero, O sea, el Super compositores, Nintendo- la Super música de Nintendo- Sonic es... La música de Sonic, No. a mí, yo tampoco soy un gran fan de Sonic, pero la música de Sonic... Fácticamente, Super Nintendo tiene mejor sonido porque tiene un chip mucho más profesional, con más... Pero no lo aprovecharon como lo aprovechó Sega. Uy, por eso digo, no quiero meterme en ese tema porque no es el episodio para hablar de eso, pero tiene un chip. Claro, un no, chip estamos Sony. hablando de Tiene un chip Sony Nintendo. plagio di plagio. El de Sega es el de Yamaha. No me acuerdo el modelo, pero el de Sega usa el de Yamaha. Era más rústico. Pero los compositores, las cosas que hacían para Mega Drive con los canales, iba a decir poquitos canales. Con pero lo poco que tenías, claro. Sí, pero bueno, es un episodio un tema para hablar en otro episodio, muchachos. ¿Viste que cuando vos jugabas arcade, por ejemplo, esto es súper conocido, en Street Fighter 2? ¿No sabías qué decía Guile cuando tiraba el cosito? Nosotros Sí. decíamos No sabías qué el decía. Guadecu, decíamos nosotros. El Sí, cuac, 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 El Arec Boon. El Alec Boom. Escuchá. Cuac, 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 ¿cómo es? Tac, tac, tuken. Y Eso. claro. Y ahí dice... Tus Maxen Pukiak. Dice la palabra retorcidísima, súper comprimida. Sí, no se entendía una voz. Yo descubrí lo del Sonic Boom entrando a las opciones, que eso ya no viene más. Lamentablemente las opciones en los 16 bits vos tenías opciones y elegías los efectos de sonido que querías escuchar. Y ahí te decía el nombre del efecto de sonido. Eso ya no Tenía existe. hasta el sound test. El sound La test, mayoría eso de no los juegos existe, boludo. tenían el sound test. Es una pena que lo hayan sacado. Pero sigamos. La emulación en la actualidad, hablamos un poquito de la Chexolita, que fue algo hermoso que pasó en Checkpoint. Bien por ustedes por haber. Se viene la 1.0 solita en cualquier momento. Vamos a Muy sortear bien. la PC de 1 y 0. Se emula actualmente, se emula en Raspberry Pi, como mencionó Dieguito, es una de las emulaciones más populares que hay hoy. Vas a encontrar un montón de consolitas pequeñas con Raspberry adentro. Claro, son muy cómodas de llevar a todos lados. El nacimiento, la aparición de Android también facilitó un montón. Hay un montón de sistemas emulando en Android. Eso también le da un montón de versatilidad. Y seguro si yo te digo, Dieguito, los GameStick USB, ¿los conoces? Los GameStick, Los o GameStick sea, la USB. palanca con los botones. No, No son probablemente- USB, son HDMI. Ah, que es la palanca que tiene adentro la. No. consola. El Es GameStick, una máquina, una micromáquina. el GameStick es una microconsolita que tiene o sea, la conectás al televisor por HDMI o USB, depende la cual adquieras. Y tenés todo ahí. Tenés, batocera, como mencionaron ahí, tenés varios sistemas ahí adentro para jugar. Ese es uno de los más nuevos, uno de los tipos de hardware emulados más nuevos, más modernos que hay hoy. Y después tenés, obviamente, Arduino, tenés un montón. Pero Arduino es más como Linux, es más de nicho, ¿viste? Es más para Sí, el es que más conoce. Sí. Hay que estudiar. Linux no es de nicho. Ya vamos a hablar un programa de Linux y te vas a arrepentir. Usted se tiene que Vamos, arrepentir de lo que dijo. Vamos, señor. Y bueno, para ir cerrando, recomendaciones. ¿Tienen recomendaciones? Yo tengo una muy cortita, hablando de lo que venimos hablando, que la dije varias veces en el programa. Contra mí la Chexolita, intenté hacerla a toda mano
En cuanto me encontré con el tema de los vídeos y cosas y los juegos no andaban, me hinché las pelotas y terminé en el sitio que está la recomendación, Arcade Punks, punks como los Ramones, punks. Sí. Y ahí es una comunidad de gente que se dedica. Son arcades que te escupen en la cara. Claro. y toca con todos dedos. Y ahí está básicamente todo, de gente que le encanta armar justamente arcades y emulación en general. Y una de las cosas muy pelas que tiene es que vos tenés como un catálogo según tu máquina, o sea, una Raspberry o lo que sea, y ya te bajás las ISOs armadas por gente, por Muy bueno. los tipos que están en la distribución ahí. Y dice, bueno, tenés una Raspberry 3 con 64 GB de capacidad. Acá tenés una ISO para esto, que tiene estas consolas o estos juegos. Y ya viene todo testeado, todo anda, todo funciona. Vos le tirás la ISO a la tarjetita y butea y se la andando. Y con eso yo armé la check solita y después le metimos, o sea, un saludo al brasilero que hizo la distribución, perdón. Pero le saqué toda su gráfica y le puse la nuestra. Pero todo el laburo de testeo y de armar la cosa ya me lo dio resuelto. Así que si te querés meter a emular y no tenés idea de cómo armarlo, estos tipos te lo dan todo resuelto ya. Bien, bien. Precioso. Me mataste la recomendación mía, porque la mía era RetroArch, que es más o menos lo mismo. Claro, RetroArch es la plataforma, ¿no? El software. Es otra forma de hacerlo. Ah, tenés razón. No es lo mismo. Claro, porque de hecho yo Lo tuyo es similar a Batocera. Claro, acá de Pax es un sitio web y ahí te bajás Batocera, Recalbox, Retropag, etcétera. Claro, bueno, pero igual, Javi, mete la tuya que yo me voy a buscar una. ¿Por qué RetroArch no? Porque es decir más o menos lo mismo. Si vos vas a Arcade Punks, vas a encontrar un enlace a retroarch.com. Está bien, Me quedo con esa, Vas a encontrar a retroarch.com, un enlace, y vas a poder instalarlo en cualquier plataforma de RetroArch. Hay para Android, hay para Windows, hay para Linux, hay para los Linux ARM de la Raspberry. Y en algunos casos de lo que he logrado ver, que me deja emular sin una BIOS privativa. No probé RetroArch. O sea, ojo, por ejemplo, en el caso de PSP, a mí me pasó esto. En el caso de RetroArch en Windows y correr una ventana, por ejemplo. En el caso de PSP, me pasó que emulé juegos y no tenía stuttering, que es en castellano tartamudeo, que es lo que te pasa cuando los gráficos hacen taca, taca, taca. Al poner la BIOS original de una PSP, mejoró 1000 veces, pero de movida ya me dejaba emular montones de cosas. Listo, bien, quedó ahí. Bien. Entonces sí, me quedo con RetroArch. Ok, mi recomendación no tiene absolutamente nada que ver ni con los jueguitos ni con los emuladores. Mi recomendación es que la vengo arrastrando hace 3 episodios atrás y por una cuestión u otra no la digo. Se llama Ratoneando App. Es una aplicación ratoneando para Android en la cual... ¿Cuándo no, Javi? Vos entrás a Ratoneando y tiene un buscador. Por ejemplo, buscas el producto Coca-Cola, zona en la que vos estás, y te busca el mejor precio de ese producto. Ojo, porque estuve buscando computadoras. Estuve buscando precios de computadoras. Disculpame, pero yo no sé en qué país vos vivís, pero yo acá está todo bien en mi país. ¿Qué está diciendo, señor? Es el Lita de Lázaro y digital, básicamente. Claro. Ratoneando App te evita el cambio de la vida. Claro. Te fue Lita. Lita se fue, pero no murió. Quedó el alma en la aplicación. Dejó el alma en la aplicación, Lita. Hablando en serio, lo cual me parece maravilloso. Está buena la aplicación. Que el espíritu de Lita viva. En una app. En cualquier cosa. Sí. Hay que caminar, señora. Hay que caminar. Ahora esta aplicación te instalás la aplicación que te está recomendando. Claro, hay que scrollear. Esta aplicación te evita eso, andar matándote buscando precios. Pones ahí el buscador. ¿Qué querés? La zona en la que estás y te busca en los comercios cercanos el mejor precio del producto que vos estás buscando. No tiene todo. Es una aplicación relativamente nueva. Se está actualizando, pero cada vez van agregando más lugares, más zonas, más productos. Les va a gustar, es entretenido. Un datazo, Repetí el nombre. Ratoneando App. O Ratoneando y va a salir solo. Maravilloso. Tiene el loguito del ratoncito. Diego de Carlo, Dieguito del Checkpoint, el técnico de Checkpoint, ¿puedo decir? Puedes decirlo, sí. Muchas gracias por haber estado.
Javi, muchas gracias por haber armado este programa y por editarlo en el futuro, aunque Thank you. cuando esto salga podemos decir por haberlo editado. Estamos atrasados con el... Gracias por la invitación a ustedes. Sí, yo quiero agradecer particularmente a Dieguito. Para mí es un placer. Está mal porque si alguno de los otros invitados escucha el programa va a quedar feo. No, que lo sepan, que lo sepan. Sí. Pero para mí es un- Esta parte. Para mí es un placer porque hoy le dije a Dieguito por WhatsApp que para mí es como tener un ídolo. Checkpoint es mi podcast Es uno de insignia. Es uno de mis podcasts Sé insignias. que no es el único porque yo te conozco, Javi, y yo No, sé, bueno, que no pero... sé que no es tu único amor. Pero no, en serio, Dieguito, gracias. Un genio. Sí, no, el placer es mío. A mí me pasa que, como comentábamos, muchas veces, quizás por estar hace tanto tiempo haciendo esto y no por ser, como decíamos, más por viejo que por diablo. O sea, estamos lejos de ser los mejores, pero sí somos de los primeros que. No los primeros, pero de los que más tiempo sé que están. Porque los que estaban antes de nosotros se cayeron. Entonces es como que nos transformamos medio en los abuelos de esto y muchas veces nos pasó encontrar gente que nos dice, che, yo a raíz de lo que hacían ustedes me copé y me metí a hacer esto. Y eso a mí me llena el alma porque digo, haber inspirado a alguien a hacer algo que muchas veces sí es distinto, a veces sí es mejor, o lo que sea, pero a raíz de lo que vos hiciste, es algo que me encanta. Y ni hablar también cuando hay gente que te escribe y te dice, la estaba pasando mal y ustedes me sacó una sonrisa. Ese es el motivo por el cual lo hacemos y que va más allá de si te dejan plata o no te dejan plata. De hecho, nosotros no ganamos más con esto. Todo lo que ganamos lo invertimos y este tipo de invitaciones es algo que a mí personalmente me copa y me divierte porque por esto mismo, como que che, te están invitando y hay un loco que te dice yo soy el ídolo y yo la verdad que no me siento un ídolo de nadie, pero por otro lado me copa que me lo diga, entonces Sos mi ídolo, yo te aclaro. me divierte, me gusta y me siento como mimado y halagado y la verdad que aparte la paso bien. Pero la palabra ídolo es la primera vez que me la dicen, así que eso es un montón. No, y hablando en serio, la verdad que la paso bárbaro y aparte me sirve también para descubrir cosas nuevas, porque el de ustedes no lo conocía y lo escuché el otro día para entender a ver dónde estaba metiendo y me gustó, así que ganaron además un oyente nuevo. Ay, y- gracias, Dieguito. Y además porque me gusta el tema y porque laburo en informática desde hace un montón de tiempo y la tecnología en general es algo que me gusta mucho. Así que Te queremos volver a Claro. tener en otro momento, Dieguito. Capo, Cuando Diego, gracias por estar. cuando quieran y lo mismo, está abierta la invitación a ustedes cuando tengan ganas, me escriben a mí, yo Cuando les digan. paso el contacto de Facu Que vaya se ocupa de acá, cualquier que cosa, vaya acá. y, Cuando digan. y armamos alguna. Y desde ya obviamente voy a hacer publicidad. ¿Podemos ir a hablar de la palabra de Linux? ¿Podemos ir a... ¿Viste cómo lo ¿Podés? Sí, con la Biblia lo de que Linux? quieran. Algo vamos a inventar, pero sí. Así que cuando quieran, estoy para lo que quieran igual. Y lo mismo para ustedes, están abiertos las puertas están abiertas. Gracias, Dieguito. Muchas gracias a los dos por haber estado. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado. Esto ha sido todo por hoy. Chau, 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 chau. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Hey, Houston, we've had a problem here. We've had a main beep, unable.